Bueno, continuando con lo que queda del cuestionario, ¿sí?, del TP11, tenemos que ver un poquito la estructura e importancia, obviamente, del uso muscular y del órgano tendidoso del Golgi, explicar cómo está constituido un arco reflejo, explicar algunos reflejos en particular, como el reflejo patelar y el reflejo flexor. Tenemos que tener en cuenta que los receptores sensitivos, de alguna forma, son relevos de las vías sensitivas, tanto extraceptivas como propioceptivas, ¿sí?, y que están encargados de generar una retroalimentación para que nosotros podamos tener un control, a su vez, ¿sí?, motor. Es decir, que van a tener una función en simultáneo para que nosotros podamos conocer, ¿sí?, el estado funcional, en este caso, de músculos y articulaciones. Para eso se van a basar en dos tipos de receptores importantes, que son el órgano tendidoso de Golgi, ¿sí?, y el uso neuromuscular. Quiero aclarar que a la hora de describir lo que tiene que ver con el uso neuromuscular, hay que tener en cuenta ciertas situaciones que pasan en la médula espinal, ¿sí? La médula espinal tiene, de alguna forma, dos tipos de células importantes, las motoneuronas, ¿sí?, y las interneuronas. Las motoneuronas son las que van a llegar, obviamente, ¿sí?, a la parte muscular, y las interneuronas las que se van a encontrar, obviamente, en la sustancia lisa. Esas interneuronas se encargan sobre todo de la integración de la información y son de mayor porcentaje en contenido dentro de la médula espinal. Ahora bien, tenemos dos tipos de motoneuronas, ¿sí? Tenemos las famosas motoneuronas, ¿sí?, de tipo alfa, que lo que hacen las motoneuronas alfa es llegar, obviamente, a las fibras musculares, ¿sí?, por fuera, ¿sí?, de la parte fusal, ¿sí?, que corresponde obviamente a las fibras musculares propiamente dichas. Entonces esas son las motoneuronas alfa. Las motoneuronas gamma, ¿sí?, se van a meter dentro del tejido fusal, es decir, dentro del tejido conectivo, para llegar a fibras más profundas y se denominan fibras intrafusales. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la médula espinal va a tener para su funcionamiento en la regulación del tono motor, del tono muscular, fibras de integración y fibras de motoneuronas, tanto la gamma como la alfa, ¿sí?, que van a tener distintos lugares de inervación, ¿sí?, pero que, cuando vamos a ver al final, van a cumplimentar una acción en común, si se quiere, ¿sí? Muy bien. Este tipo de fibras, que se denominan obviamente fibras del uso muscular, fibras motoneuronas gammas, van a terminar de alguna forma por dos porciones, una porción media, ¿sí?, y una porción obviamente en la parte más alejada. En la porción media, ¿sí?, de estas fibras intrafusales carecen de actinamiosina, entonces no pueden producir contracción muscular. O hacen, diríamos, contracción muscular con ciertas limitaciones. Muy bien. Entonces, cualquier tipo de estiramiento que se produzca en esta zona media, ¿sí?, va a informar a las, interneuronas para tomar los recaudos adecuados. A su vez, en esta porción media, ¿sí?, que proviene obviamente lo que tiene que ver con el uso intrafusal, tenemos, ¿sí?, las terminaciones nerviosas, ¿sí?, que me llegan al uso muscular, que se denominan terminaciones, ¿sí?, sensitivas aferentes, primarias y secundarias. Pero antes de ingresar justamente a lo que tiene que ver estas fibras aferentes, vamos a decir que el uso muscular, ¿sí?, son pequeñas fibras intrafusales. O sea, la parte fusal, ¿sí?, no es otra cosa que pequeño tejido conectivo, cápsula de tejido conectivo, que se encuentran de formas paralelas a las fibras, ¿sí?, musculares y tienen inervación tanto motora como sensitiva. Dentro de las fibras intrafusales tenemos fibras de diferentes tipos, diferentes fibras en bolsa nuclear, como que los núcleos se agrupan en una pequeña bolsa, y en cadena. Ahora muy bien, estas fibras reciben aferencia de dos tipos de terminaciones, primarias y secundarias, ¿sí? Entonces, las primarias, ¿sí?, afectan a ambos tipos de fibras musculares, es decir, tanto las en cadenas
como a las, diríamos, nucleares. Sin embargo, las fibras secundarias, ¿sí? Predominan, como nosotros podemos acá ver, en, digamos, la predominancia. Esto que está acá son las terminaciones primarias y esta es la secundaria. Las secundarias predominan sobre todo en las fibras en cadena. Esto está regulado para que, de alguna forma, haya una respuesta tanto estática como dinámica. ¿Cuáles son las respuestas estática y dinámica? Si nosotros nos ponemos a pensar, el uso muscular tiene como finalidad generar, obviamente, una contracción que se opone a un estiramiento, ¿sí? Entonces, las respuestas dinámicas se dan cuando el estímulo, estamos hablando justamente de un estiramiento, es de manera brusca. Cualquier estímulo brusco, ¿sí? Estimula las fibras dinámicas o respuesta dinámica, ¿sí? Que lo que hace es oponerse justamente a la contracción, ¿sí? Es decir, se oponen sobre todo a la contracción, se oponen a la contracción que favorece el estímulo, ¿sí? Generando una contracción refleja. Esta respuesta dinámica, ¿sí? Lo que hace es evitar que haya un aumento brusco de la longitud y están a cargo sobre todo, ¿sí? De las fibras de terminaciones primarias. La estática, que es una respuesta cuando se producen cambios no brusco, sino lento, de los estiramientos, que favorece una descarga constante y está estimulado, ¿sí? La parte estática, tanto por terminaciones primarias como secundarias. Entonces, volvemos un poquito para atrás. Si nosotros miramos el tejido conectivo, acá estarían las fibras musculares. Esto se encuentra en el medio, ¿sí? Rodeado por tejido conectivo y que presenta gran aferencia. Dentro, ¿sí? Dentro de las bolsas intrafusales tenemos diferentes tipos de, a su vez, pequeñas fibras musculares, que son, como dijimos anterior, fibras en bolsa, ¿sí? Nucleares y fibras en cadenas. Esas fibras, tanto en bolsa nuclear como en cadena, van a recibir aferencia primaria, ¿sí? Que afecta a ambos, o sea, tanto a las bolsas nucleares como a la de cadena, y secundaria, en la cual predomina sobre todo las fibras nucleares en cadena. Ahora bien, como dijimos anteriormente, el uso neuromuscular tiene como finalidad evitar una contracción brusca, ¿sí? O un estiramiento brusco. Y cuando se produce un estiramiento brusco, se produce una contracción refleja, ¿sí? Para evitar justamente esa distensión brusca. Entonces, las terminaciones, ¿sí? Primaria y secundaria van a influir para solo tener una respuesta, tanto estática como una respuesta dinámica. En la respuesta dinámica dijimos que se daba cuando había un estiramiento brusco. Respuesta dinámica, estiramiento brusco, ¿sí? Pero esta respuesta dinámica se ve de alguna forma influenciada, ¿sí? Por terminaciones que afectan a ambas bolsas. Y esas terminaciones que afectaban a ambas bolsas eran las terminaciones primarias. Es decir, que la vía dinámica, es decir, la contracción refleja que está mediada por la vía dinámica, afecta obviamente las terminaciones primarias, que afectan a ambas fibras que se encuentran dentro del tejido conectivo. Sin embargo, la estática es una, de alguna manera, contracción constante, y sobre todo ante estímulo externo, y sobre todo está a cargo de las fibras de terminaciones secundarias, ¿sí? Es decir, que constantemente nuestro organismo está informando, ¿sí? Informando sobre el estado de contracción y a su vez evita que tengamos, obviamente, incrementos abruptos de estiramiento muscular. Acá viene un poquito el resumen de lo que estábamos hablando. Terminaciones nerviosas sensitivas, primaria y secundaria, en qué tipo de respuestas ¿sí? Están presentes, y obviamente qué tipo de fibras afectan. Esto me parece interesante que ustedes lo sepan, ¿sí? Muy bien. El reflejo de estiramiento es un reflejo realmente básico, monosináptico, ¿sí? Que para su circuito tiene, obviamente, las fibras, como dijimos anteriormente, aferentes de tipo 1A, ¿sí? Que estaban encargadas justamente de la respuesta dinámica,
que cuando hay un estiramiento, ¿sí?, de las fibras, ya sea en bolsa nuclear o en cadena, manda la información a la médula espinal, ingresando obviamente por las astas posteriores grises, generando a su vez una conexión, ¿sí?, una sinapsis con las motoneuronas anteriores, ¿sí?, las motoneuronas alfa. Esas motoneuronas alfa, ¿sí?, mandan la información hacia la región muscular, en donde se produjo justamente la información, y eso favorece una contracción refleja. Por eso nosotros decimos que lo que tiene que ver con el circuito neuronal del reflejo estiramiento es monosináptico, ya que hay una sola sinapsis en la región medular. En el caso de que nosotros no tuviéramos, ¿sí?, ese tipo de información sensitiva primaria y secundaria, ¿sí?, nuestro tono, ¿sí?, muscular oscilaría, como sucede en esta porción B, ¿sí?, verde, que muestra cómo la fuerza de contracción oscila, ya que no tenemos un ente regulador como es el uso muscular. Entonces, la información del uso muscular por parte de las respuestas estáticas y dinámicas favorecen una descarga constante para obtener un tono muscular estable, ¿sí?, que no sea oscilante como se muestra en esta figura. En el caso del órgano tendinoso de Golgi, ¿sí?, obviamente que está ubicado en fascias y tendones, ¿sí?, corresponde obviamente a una serie también de fibras, ¿sí?, que están encapsuladas y que lo que van a hacer van a estar generalmente inervadas por fibras tipo 1B, ¿sí?, o sea que también son rápidas. A diferencia de lo que pasaba con el neuromuscular, que detectaba cambios en la longitud, el órgano tendinoso de Golgi lo que va a hacer es captar justamente tensión, ¿sí?, tensión. El órgano tendinoso del Golgi también tiene como el uso muscular respuestas estáticas y dinámicas. Es decir, dinámicas siempre relacionado con la, obviamente, tensión excesiva y brusca, y estáticas, que son aquellas tensiones moderadas, ¿sí?, o lentas que se van produciendo en el organismo. La gran diferencia, ¿sí?, produce que el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí?, informa mediante fibras aferentes tipo 1A, ¿sí?, que muestra obviamente las descargas, ¿sí?, y a nivel de la médula espinal genera obviamente más de una sinapsis, es decir, tenemos interneuronas, que lo que hace justamente lleva excitación a las motoneuronas, diríamos, interneuronas, que a su vez van a generar fíjense, una inhibición, ¿sí?, para que las motoneuronas alfa reduzcan, ¿sí?, el estado de contracción muscular, ¿sí?, inclusive exciten a los músculos antagonistas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el órgano tendinoso de Golgi evita un desgarro, ¿sí?, tanto tendinoso como muscular, ante una determinada carga que no soporta la palanca articular. Entonces, como quiere evitar que se desgarre totalmente el vientre muscular y a nivel tendinoso, ¿sí?, la parte, diríamos, inhibitoria de las motoneuronas alfa lo que hacen es relajar la musculatura para que ceda la carga y de esa forma evitar que haya, obviamente, una ruptura. Muy bien. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, ¿sí?, es lo que tiene que ver con el arco, ¿sí?, diríamos, el arco reflejo, que es interesante ver cómo está constituido el arco reflejo, ¿sí?, ya que de alguna forma encierra lo que venimos hablando. El arco reflejo claramente va a estar formado por una neurona, ¿sí?, sensitiva, que me va a llevar la información, y una neurona motora que me va a producir justamente un efecto. Pero en el medio se agregan varias cuestiones a tener presente. Primero que nada, un receptor, ¿sí?, sensitivo, que puede ser exteroceptivo o propioceptivo. En este caso vemos solamente un receptor exteroceptivo que me lleva a un nociceptor que me lleva información de dolor. Ingresa por la región posterior del astas gris, ¿sí?, y podría, como en el caso del uso muscular, si fuera un receptor propioceptivo, ¿sí?, generar solamente una sinapsis. ¿Con quién? Con la neurona motora. Pero en este caso aparece otra neurona, ¿sí?, que es una interneurona, por lo cual ya este reflejo se vuelve, ¿sí?, di o bisináptico, ¿sí?, que es el centro integrador. Estas neuronas, ¿sí?, interneuronas, que procesan la información,
pueden a su vez estimular neuronas hacia arriba o hacia abajo para integrar un reflejo más complejo. Entonces, insisto, tenemos un receptor sensitivo que puede ser propioceptivo o interoceptivo o esteroceptivo, una neurona sensitiva que es la que me conduce la información, depende del tipo de receptor. Tenemos una interneuronas en aquellos reflejos que son polosinápticos, ¿sí? O intersegmentario, o puede que acá no existe la interneurona y tengamos una sinapsis como vimos en el uso muscular. Tenemos a su vez una neurona motora, ¿sí? Y obviamente el efector que puede ser músculo o glándula de acuerdo a la demanda o a la zona en que se estimuló justamente para realizar dicho reflejo. Entonces, de esta manera, concluimos que un arco reflejo, ¿sí?, estaría formado por 5 elementos: un receptor sensitivo, una neurona sensitiva que me conoce la información, un cinto integrador representado por la interneurona, una neurona motora o efectora, ¿sí?, y obviamente que el órgano efector, que puede ser una glándula, que puede ser un músculo. Como vemos acá, tenemos varios tipos de reflejos, de estiramiento, de Golgi y de retirada, ¿sí? Y como vemos, podemos ver que el reflejo de estiramiento, que se puede ser el famoso reflejo patelar o rotuliano, tiene una sola sinapsis, ¿sí? Una sola sinapsis. Tenemos que el estímulo para, diríamos, despertar este reflejo es el estiramiento, ¿sí?, o el alargamiento de la parte muscular, y la respuesta es justamente la contracción refleja, la contracción muscular. Las fibras aferentes se clasifican de tipo 1B. Recordemos que cuanto mayor sean, ¿sí?, la fibra, van a ir incrementándose en diámetro y en velocidades de, se van a tener en cuenta las velocidades y los diámetros de las fibras. En el caso del reflejo tendinoso de Golgi, ¿sí?, nos miramos que el número de sinapsis son 2, o sea, es bisináptica. El estímulo, ¿sí?, que genera justamente el despertar del reflejo tendinoso de Golgi es la contracción del músculo, ¿sí? Esa contracción de músculo, secundariamente un factor de carga, que va obviamente por fibras de tipo 1B, lo que hace es relajar la musculatura para evitar que la carga pueda generar una lesión muscular. Luego tenemos el reflejo de flexión o retirada, o también conocido como reflejo de flexión retirada, ¿sí? Fíjense que dice tocar una estufa caliente. Tenemos que las sinapsis son varias, entonces es un reflejo polisináptico. El estímulo puede ser un estímulo nociceptivo o la temperatura, como es el caso de una estufa caliente, y las fibras sensoriales son varias las que estimulan. Fíjense que es ipsolateral, o sea, hacemos una flexión ipsolateral, que tiene que ver con la retirada, flexión ipsolateral, y la extensión contralateral, que tiene que ver sobre todo con la, ¿cómo se dice?, con la estabilización, ¿sí? Muy bien. A modo obviamente de resumen, tenemos uso muscular, ¿sí?, velocidad de adaptación, o sea, la sensación que va a captar es la longitud muscular, el órgano tendinoso de Golgi, la tensión muscular. Fíjense que la velocidad de adaptación son lentas, eso obviamente que favorece un adecuado amortiguamiento, y lo que tiene que ver con otro tipo de receptores que nosotros no hemos desarrollado en esta clase, que tiene que ver aquellos que se encuentran dentro de las articulaciones y que nos informan la posición y el movimiento y nos permiten obviamente regularlos de esa manera. Bueno, el reflejo patelar es homolateral, ¿sí?, porque la información a partir de su receptor, de su neurona sensitiva que ingresa a la parte medular y que hace sinapsis con la neurona motora, que va a producir la respuesta justamente de estiramiento, se encuentra del mismo lado del estímulo. Por eso nosotros decimos que el reflejo patelar es homolateral. Con respecto al reflejo flexor, ¿sí?, o también llamado reflejo de retirada, decimos que es intersegmentario, ¿sí?, porque primero que nada involucra, ¿sí?, varias sinapsis, y esas sinapsis a su vez activan, ¿sí?, excitan segmentos superiores de acuerdo a la región en que se produjo el estímulo, ¿sí? Entonces en el reflejo de retirada, que ponemos acá a modo de ejemplo, vemos lo siguiente. Primero que existe una inhibición recíproca, ¿sí? Es decir, hay una excitación muscular, ¿sí?,
de los grupos agonistas, y a su vez, simultáneamente, hay una inhibición, ¿sí?, de lo que tiene que ver la musculatura antagonista. Entonces, primero que nada, vemos que en este ejemplo viene el dolor por las fibras, ¿sí?, 2, 3 y 4, ¿sí?, por la parte sensitiva, ingresa obviamente por la región posterior de la asta gris, y fíjense que establece, ¿sí?, varias sinapsis, tanto del mismo lado como del lado contrario. Fíjense que excita a los músculos flexores, ¿sí?, excita a los músculos flexores que llevan la información, y a su vez inhibe a los músculos extensores para que se pueda producir, ¿sí?, la acción de retirada. De lo contrario, ¿sí?, la tensión de los músculos antagonistas frenaría dicha acción. A su vez, para la estabilización, ¿sí?, lo que hace es excitar a los músculos extensores del lado contrario, ¿sí?, que me disponen la estabilidad, y me inhibe a los músculos flexores del lado contralateral. De esa manera, el reflejo flexor, para poder llevar a cabo justamente la excitación-inhibición de regiones ipso y contralateral y de músculos extensores y flexores, necesita de otros segmentos, ¿sí?, de la columna medular, o sea, de la médula espinal, para integrar a las regiones musculares que se necesitan para mantener la estabilidad y a su vez quitar la zona que se está viendo afectada, en este caso por el dolor. Por eso hablamos de que como afecta varios segmentos y varias sinapsis, es intersegmentario y polisináptico. Además, obviamente, de que me va a producir una excitación, ¿sí?, de los músculos agonistas, afectándome de forma contraria, inhibiendo bien a los músculos antagonistas, ¿sí? Otra pregunta que hacía es la conciencia de la acción refleja de los músculos esqueléticos, como estoy. ¿Esta conciencia necesita para dar la respuesta? ¿Sí? Entonces, como dijimos anteriormente, claramente que las motoneuronas gamas reciben información de la corteza cerebral a través de las vías piramidales y de las vías extrapiramidales, que me indican la conciencia, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar de esta manera? En primera instancia, fíjense, eso tenemos dos tipos, como dijimos, de motoneuronas. Las que explicamos, que eran las motoneuronas gamma, ¿sí?, que afectaban nuevamente y respondían al uso neuromuscular, ¿sí?, y las motoneuronas alfa, que se encuentran obviamente dando inervación a la parte musculoesquelética. Ambas cuestiones, o sea, ambas situaciones, ¿sí?, se encuentran, ¿cómo se dice?, excitadas de forma simultánea. De lo contrario, de no producirse la coactivación de ambas motoneuronas, nosotros o viviríamos en un estado de contracción, porque solamente, ¿sí?, se contraerían las partes del uso muscular, ¿sí?, y tensión, o no tendríamos la capacidad de reconocer informaciones que puedan afectar nuestros cambios de longitud o tensión a nivel muscular. Entonces, para responder la pregunta, nosotros podemos emular justamente un reflejo patelar, ¿sí?, podemos emular un reflejo de retirada. Claramente que lo podemos emular, ¿sí?, podemos hacerlo, ¿sí?, o sea, podemos participar conscientemente de esa cuestión. Ahora, sabemos, ¿sí?, desde este punto de vista, que podemos estar conscientes ante una acción refleja, ¿sí? Ahora, ¿se necesita esta conciencia para la respuesta? Claramente que no, ¿sí?, porque está a cargo obviamente de las fibras, ¿sí?, segmentarias o intersegmentarias de la médula espinal. Si se necesita de la conciencia, claramente que no. Como vimos, estamos obviamente organizados por una coactivación de los que inervan las fibras musculares en su totalidad, como de aquellos que inervan las fibras, los receptores como el uso de la neurotransmisión muscular. Entonces, no necesitamos, ¿sí?, claramente de la conciencia para poder regular la acción refleja. Reflejo de estiramiento inverso, reflejo de extensión cruzada, ¿sí?, debido a porque es contralateral. El reflejo de retirada explicamos con el reflejo flexor, ¿sí?, y tono muscular vamos a definir. Bueno, el reflejo de estiramiento inverso, ¿sí?, es, diríamos,
inverso justamente del reflejo del uso muscular, pero que la información parta obviamente del órgano tendinoso de Golgi. Vamos a partir de esa línea, que la información de tensión la da el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Que lo que va a hacer es por vía obviamente aferente hacia la parte posterior, y lo que va a haber obviamente es un factor inhibitorio de los músculos agonistas. En vez de generar un reflejo, o sea, una contracción refleja, genera una relajación refleja, ¿sí? Se relaja la musculatura agonista y sinergista y genera una activación o excitación, ¿sí?, de los antagonistas, ¿sí? Obviamente que generando obviamente un equilibrio para evitar que se exceda obviamente una determinada tensión. Lo podemos ver cuando se sirve obviamente una determinada bebida en un vaso, ¿sí? Obviamente que este vaso tiene cierta, digamos, carga, lo que hace que digamos, el estiramiento que produce la caída del líquido, ¿sí?, en vez de generar una contracción refleja, genera una inhibición con activación de acompañamiento, ¿sí?, de los músculos antagónicos, hasta posteriormente regularse de forma equilibrada la relación antagonista-agonista. Bueno, dijimos que el reflejo de flexión y extensión cruzada, ¿sí?, es un reflejo de característica sobre todo contralateral. ¿Por qué? Es contralateral porque la información sensitiva, ¿sí?, va a ingresar de una parte de la médula, ¿sí?, y la información motora va a salir por la otra porción de la médula. De esta manera va a haber una excitación, ¿sí?, de los flexores del lado del estímulo, ¿sí?, y de los extensores del lado contrario. A su vez va a haber una inhibición de los flexores del lado contralateral, justamente para permitir que se extienda, y una inhibición de los extensores del lado, ¿sí?, contralateral. Pero básicamente indicamos, diríamos, que el reflejo de flexión es cruzada debido a que la información va a ingresar por una hemimédula y va a salir por la otra médula, o sea, por la otra hemiparte o médula correspondiente. La información sensitiva entra por los haces grises, las astas grises del lado, por ejemplo, derecho, y sale la información por las astas anteriores del lado izquierdo. Por eso es contralateral. Bueno, el tono muscular dijimos que es lo que venimos hablando, es una resistencia que está a cargo justamente del reflejo miotáctico, ¿sí? Es una resistencia que se manifiesta a nivel muscular y articular, que lo que hace es darle cierta tensión a la estructura muscular. Es un grado de contracción muscular independientemente de su longitud, es decir que constantemente el músculo está descargando, como vemos la respuesta es estática, ¿sí?, es reflejo, y obviamente que lo que hace es se opone a lo que tiene que ver el desplazamiento activo. Sabemos que el tono va a regular justamente la postura, ya que las fuerzas de gravedad producen pequeños estiramientos, sobre todo los músculos antigravitatorios, generando justamente un reflejo miotáctico a esa fuerza de gravedad. Por lo tanto, la postura y el tono, ¿sí?, se mantienen en íntima relación. El tono postural, ¿sí?, o la postura, hablamos cuando tenemos una disposición armónica y flexible de diferentes grupos musculares, agonistas, antagonistas, ¿sí?, sobre todo en la parte axial y en las extremidades. ¿Cómo puede evaluarse la postura? La postura se evalúa siempre mediante 3 elementos. Lo que tiene que ver primero que nada la inspección, ¿sí?, la palpación. Vamos a observar obviamente que el tono postural aumentado o disminuido me va a dar un estado de totalmente flacidez o de una contracción, diríamos, sostenida, y obviamente con la movilidad pasiva y activa, que van a favorecer justamente patrones, ¿sí?, de tono en el movimiento. Un exceso de tono dificultaría el movimiento, ¿sí?, y una disminución del tono muscular dificultaría iniciar y mantener un determinado movimiento. Muchas gracias.